Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Pretexto. Hoy día queremos entrar en un tema extremadamente relevante y es el Metro de Santiago, que, créanme, no tiene nada, pero nada que envidiarle a los metros de los países y de las ciudades más desarrolladas del mundo. O sea, hay algo de lo cual realmente tenemos que enorgullecernos por un montón de razones que tienen que ver no solo con la conectividad, sino con las condiciones del metro, es precisamente de nuestro Metro de Santiago. Ustedes saben que es el sistema de transporte subterráneo más extenso de América Latina. Primer punto, cuenta con 136 estaciones que dan cobertura a 145 metros de línea, conecta 25 comunas. Tenemos la línea 7 que va a estar ya lista y operativa 2028, dando mayor accesibilidad, pero por supuesto que hay desafíos. Uno de esos desafíos tiene que ver con la sostenibilidad, la sustentabilidad, bajar la huella de carbono, dar más seguridad a las personas. Hay un tema ahí que no solo tiene que ver con lo que pasa en superficie, ¿no es cierto?, en materia de seguridad, sino también lo que pasa en las estaciones subterráneas. Y el otro tema es la accesibilidad y cómo estamos finalmente como país respondiendo a esos desafíos, ¿verdad?, que tienen que ver además con darle accesibilidad también a las personas que tienen discapacidad. Y allí entra en juego un convenio entre Metro de Santiago y la Universidad de Santiago, ¿no es cierto?, la USACH, para poder abordar precisamente estas problemáticas. Vamos a entrar de lleno en cuáles son esos desafíos, cuáles son los caminos que se abren, insisto, para un medio de transporte que, teniendo, por supuesto, limitaciones, no somos un país rico, pero tenemos sí que de señalar, y en ese sentido es bueno mirar siempre el vaso medio lleno. Tenemos un medio de transporte subterráneo de alto nivel. Y vamos a estar hablando también en el siguiente bloque acerca de un programa, de una serie de divulgación científica que se llama Mayormente, que es una serie que va a divulgar el conocimiento científico, pero que tiene como grupo objetivo los adultos mayores. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese foco puesto ahí en un programa que además es conducido por dos personas que tienen una gran diferencia de edad? Estamos hablando de Macarena Rojas, que tiene 37 años, y el periodista científico Nicolás Luco, que tiene 81 años. ¿Cuál es el objetivo que tiene esto? ¿Cómo podemos ampliar la ciencia? Pero también, ¿qué hacemos con un segmento de la población que consume además televisión? Está por ahí también el objetivo de apuntar a ese grupo etario, y queremos también transmitir, insisto, mayores conocimientos en materia de ciencia y tecnología. Vamos a estar conversando entonces en el siguiente bloque acerca de este tema. Así que quédense con nosotros, ya estamos de regreso, porque antes vamos a la música. Bien, ya estamos de regreso y yo les decía, ¿no?, que el Metro de Santiago tiene una serie de características que de verdad lo hacen estar en un nivel muy desarrollado, que poco tiene que envidiar a los países más industrializados del mundo. Pero hay desafíos, ¿verdad? Y en el marco de esos desafíos, que tienen que ver con tres objetivos fundamentalmente, ¿no? La sostenibilidad, la sustentabilidad, bajar la huella de carbono, dar más seguridad y accesibilidad, hay un interesante convenio que se ha hecho con la Universidad de Santiago. Bueno, ¿de qué se trata? Lo conversamos con nuestro siguiente entrevistado, Carlos Melo, gerente de planificación de Metro. Carlos, un gusto de tenerte con nosotros esta tarde. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Carlos, partamos hablando un poco de qué se trata este convenio, por qué es virtuoso, qué va a posibilitar. Mira, nosotros como empresa pública Metro estamos convencidos, y nuestro propósito es acercar a las personas a vivir una mejor ciudad. Y en eso, como tú muy bien decías antes, hay muchos desafíos. Estamos bien convencidos de que hay muchas ideas, muchas propuestas que pueden salir desde otros actores y que nos pueden ayudar a resolver esos desafíos. Y Metro ha desarrollado una política de innovación abierta, de buscar que desde afuera, desde las universidades, desde la academia, desde las startups, vengan y nos propongan formas de abordar estos desafíos que hasta ahora quizás nosotros como empresa no hemos visto. En ese marco se desarrolla este convenio con la USACH, que le hemos puesto Estación Futuro. Ese es el título que hemos ocupado para este desafío de innovación que hemos planteado junto a la Universidad de Santiago y que busca
como te decía, desarrollar ideas creativas desde la academia, desde la universidad, desde sus estudiantes, que nos puedan proponer para que nosotros podamos abordar algunos de los desafíos claves que hoy día Metro tiene para mejorar la calidad de servicio hacia nuestros pasajeros. ¿Dónde está hoy día el sistema necesitando ahí un apoyo importante, ¿no? Dentro de estos objetivos o de estos desafíos que yo planteaba? ¿Cuáles son los más acuciantes en este momento? Mira, un desafío muy relevante tiene que ver con sustentabilidad ambiental y en particular el desafío de reducir nuestra huella de carbono. Metro, y quizás muchas personas lo saben, Metro es una empresa que hoy día se abastece fundamentalmente de energías limpias, ¿ya? El 100% de la energía que Metro hoy día recibe es energía limpia, pero nos interesa seguir avanzando en ese proceso y reducir, por ejemplo, nuestro consumo energético, ¿ya? Entonces, el ver cómo podemos encontrar algunas iniciativas que nos puedan ayudar a reducir el consumo energético, a ser más eficiente en los trenes, en la iluminación de las estaciones, para así, con un menor consumo energético, aportar en esta reducción de nuestra huella de carbono, es un objetivo muy relevante. Y ahí estamos buscando ideas, estamos buscando propuestas, estamos buscando alternativas que nos ayuden a hacer eso. Carlos, pero sácame una duda, porque si la mayor parte del funcionamiento del metro es con energías limpias, ¿no? ¿Cuál es la huella? ¿Dónde se expresa la huella de carbono para entender bien? Nuestra huella hoy día se expresa en elementos como, por ejemplo, el mantenimiento, ¿ya? En el mantenimiento tenemos un bloque relevante de operación que todavía no es electrificada y que genera huella de carbono. En nuestros proyectos, como tú muy bien decías, estamos construyendo la línea 7. Metro hoy día está en su plan de desarrollo más grande de su historia. Aparte de la línea 7, también tenemos próximamente el inicio de la construcción de las líneas 8 y 9. Mira, pues. Y en la construcción y el desarrollo de esos proyectos también se generan emisiones. Y por lo tanto, el cómo abordarlos para que el proceso completo de Metro se transforme en un proceso de huella cero es algo que estamos intentando seguir avanzando y queremos buscar ayudas, apoyo y ideas desde otros actores que nos puedan aportar en esto. Claro, Carlos, estamos conversando con Carlos Melo, gerente de planificación de Metro. Carlos, a ver, entendamos un poco cuáles son las características y las ventajas que tiene Metro y las ventajas comparativas cuando uno analiza lo que pasa, por ejemplo, en la región. ¿Con quién tenemos que compararnos aquí en América Latina, por ejemplo, para entender un poco la calidad de Metro Chile? Mira, en general los sistemas de referencia en el resto de Latinoamérica están en Sao Paulo, en ciudades como en Ciudad de México hay un sistema de un tamaño bastante parecido al nuestro. Hay otras capitales latinoamericanas como Lima, como Quito, que tienen sistemas de metro más nuevos y quizás un poquito más pequeños. Uh-huh. Y en esa escala, Metro, por su tamaño, por su tiempo, Metro el próximo año cumple 50 años desde que inició la operación de la línea 1. Y por el alcance, la cantidad de pasajeros que movemos, hoy día podemos con mucha certeza decir que somos un sistema de transporte de referencia para todo el resto de Latinoamérica y que también nos permite compararnos y poner la mirada también en otros lugares del mundo donde los sistemas de metro tienen una participación tan relevante como la nuestra, como pueden ser países europeos o en Asia. Fíjate que, Carlos, tú decías, ¿no? Uno de los desafíos es cómo bajar la huella de carbono, la sustentabilidad. Pero hay otro que es muy importante también, que es la seguridad, que no escapa. Por supuesto, Metro no escapa a una realidad que es parte, ¿no es cierto?, del contexto social, que tenemos un tema de mayor inseguridad. ¿Cómo se aborda ese tema? ¿Qué pasa con los vendedores ambulantes? ¿Cómo logramos proteger efectivamente a los pasajeros, a las y los pasajeros, no? Mira, desde el año 2023... Metro viene poniendo un foco muy relevante en el tema de seguridad. En Metro se desarrolló, se implementó una gerencia de seguridad y la gente pudo percibir seguramente durante el año pasado un aumento importante, por ejemplo, en la dotación de vigilantes privados en las diferentes estaciones, ya que son las medidas, llamémoslo así, más convencionales para tratar de aumentar la seguridad en la red. Efectivamente, en Metro los principales elementos de inseguridad están dados por lo que nosotros denominamos incivilidades. La presencia de comercio ilegal, por ejemplo, el uso de músicos al interior de los trenes, que son elementos que no son efectivamente delitos muchas veces, pero sí generan una sensación de mayor inseguridad y mayor exposición a la posibilidad de delito. Entonces, dada esta prioridad que nosotros hemos puesto en lo convencional,
estamos buscando también propuestas o ideas que nos permitan avanzar quizás de formas que no hemos visto hasta ahora, por ejemplo, utilizando la tecnología, utilizando cámaras, utilizando otros enfoques que nos permitan también avanzar en ese control de incivilidades para de esa forma lograr una mayor percepción de seguridad al interior de la red de metro y para nuestros pasajeros. Y dentro del tema de la inseguridad y de los temas de estos incidentes o incidencias, la evasión, ¿cómo está la evasión en el metro? Es más difícil evadir el metro, pero ¿hay evasión? Hay evasión, pero muy controlada. ¿Ya? Según nuestros análisis internos, esa evasión no supera el 3%. ¿Ya? Lo que es muy distinto al resto del sistema de transporte de superficie. Sin embargo, igual es un tema que nos preocupa. Igual es un tema que estamos monitoreando siempre y por lo tanto también es un tema en el que nos interesa recibir ideas y propuestas para seguir controlando y seguir manejando de buena forma. Otro tema muy vinculado con la seguridad es el tema del uso de los espacios. ¿Ya? Muchas veces estas incivilidades que hablamos aparecen porque no hay espacios quizás utilizados de forma amplia. Entonces las ideas que puedan proponernos para utilizar de mejor forma los espacios de metro, al interior de metro o también en la superficie, para que no se generen esas condiciones de inseguridad en la superficie, también es algo que estamos buscando, mejorar el uso de esos espacios, y ahí pueden haber muchas ideas a través de este desafío de innovación que estamos trabajando con la Universidad de Santiago, que nos puedan ayudar a encontrar nuevas formas de utilizar esos espacios. Vamos a entrar a ese punto, solamente permíteme cerrar el tercer desafío importante, ¿no es cierto? Estamos conversando con Carlos Melo, gerente de planificación de Metro, que es la accesibilidad, porque ahí quiero saber ¿cómo está desarrollado ese aspecto tan relevante, ¿no? Primero, ¿cómo entro, cómo salgo del metro? ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, que tienen alguna discapacidad? ¿Está la infraestructura preparada realmente respondiendo a la inclusión? Mira, Metro en sus líneas nuevas y en sus nuevos proyectos está completamente diseñado para ser accesible desde la superficie hasta el andén, ¿ya? Y en las estaciones y en las líneas más antiguas también se desarrollaron durante largos años proyectos que nos permiten hoy día decir que en toda nuestra red existe accesibilidad universal a través de ascensores o plataformas. Perfecto. Sin embargo, tenemos un problema relevante cuando estos equipos no funcionan, ¿ya? Estos equipos son equipos que a veces por antigüedad o a veces también por problemas de mantenimiento tienen fallas, y el cómo eso afecta la ruta accesible es un tema que nos interesa mejorar respecto a la información primero, para que cualquier persona que necesita esa ruta accesible sepa con anticipación cuando esa ruta no está disponible, pero también respecto a cómo monitoreamos esas situaciones y cómo somos más rápidos en resolverlas para asegurar que el metro siempre sea accesible para todos y todas. De todas maneras, Carlos, y un dato que quiero pasarle a todos nuestra audiencia, ¿no? A los que nos ven hasta ahora. Cuando uno viaja, por ejemplo, el caso puntual de Berlín, Alemania, que el metro es extremadamente importante, por supuesto, y el sistema de transporte público es fantástico y todo lo que tú quieras, ¿no? Esto hay que decirlo, pero tú tienes un problema grave con la drogadicción, estamos hablando de drogadicción dura, heroína, en fin, y tú tienes a los drogadictos ahí, al lado, las jeringas están botadas en el suelo. O sea, te estoy hablando de esos niveles, ¿no? Que uno dice, esto pasa en países desarrollados, nosotros no tenemos ni por cerca una realidad como esa. Así que lo dejo planteado porque a veces nos cuesta mirar las cosas buenas que también tenemos. Carlos, siguiendo con el punto que hablábamos de este convenio con la Universidad de Santiago para abordar justamente todas las problemáticas que están relacionadas, ¿no?, con la movilidad urbana. Hablemos de esta estación verde, ¿de qué se trata? Perdón, estación futuro, ¿de qué se trata? Estación Futuro es un desafío de innovación abierta. Así lo hemos etiquetado, ¿ya? Y básicamente lo que buscamos, como te decía antes, es que toda la comunidad de la Universidad de Santiago, sus académicos, sus estudiantes, puedan pensar ideas que aborden estos desafíos que hemos ido conversando previamente, las presenten y nosotros podamos preseleccionar o seleccionar algunas de esas ideas para desarrollarlas como piloto en nuestra red y así ver si es que nos ayudan a resolver estos desafíos y pensar en escalarlas posteriormente. Entonces lo que estamos buscando acá es mover todo el ecosistema de innovación que hay en la Universidad de Santiago para que intente abordar e intente resolver los diferentes desafíos que como metro tenemos y nos ayuden en ese camino de acercar a las personas a vivir una mejor ciudad.
Ya, pues y ahí entonces se identificaron, entiendo, proyectos o iniciativas para mejorar las estaciones del metro cercanas a la USACH también, ¿no? Sí. Efectivamente le quisimos poner a este desafío de innovación abierta un foco bien territorial y que fuera muy familiar para la comunidad de la USACH. Entonces, abordamos las estaciones, por ejemplo, donde estamos buscando propuestas para los temas de accesibilidad, tienen que ver con las estaciones que están en el entorno, ya con Universidad de Santiago y con Estación Central. En el caso de los terrenos, ya esto que te comentaba anteriormente, de cómo ocupamos de mejor forma los terrenos de metro en superficie para evitar las incivilidades, también estamos hablando de terrenos residuales que están en el entorno de la universidad. ¿Ya? Eso nos permite, de cierta forma, al mismo tiempo de que abordamos desafíos que para nosotros están presentes en toda la red, le damos una cercanía al ecosistema de la universidad, a que también sean problemas que resolvemos en su entorno y así también la comunidad de la universidad se vea beneficiada. Fíjate que, Carlos, me gustaría entrar en un tema que es muy relevante también, porque en general en Chile, ¿no es cierto?, existe una visión de, al menos ciertos sectores políticos tienen siempre recelos respecto de la capacidad del Estado, o más bien de lo público, hablemoslo así, como la capacidad, ¿no es cierto?, de que una empresa pública pueda funcionar de manera eficiente. Y el metro es un ejemplo de aquello. Y me gustaría que nos preguntarte por qué. Porque igual es interesante cómo se ha gestionado. O sea, se gestiona digamos, tan bien, y no con esto estoy haciendo una apología del metro, pero es que realmente creo, insisto, en que cuando uno compara la estructura del metro con otros países, insisto que de verdad tenemos tenemos una muy buena infraestructura, o más bien tenemos un muy buen servicio dentro de nuestras limitaciones. Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué hay ahí? ¿En qué hay en la gestión de metro que permite estos resultados? Mira, yo creo que las razones son múltiples. Metro, como tú muy bien decías, es una empresa pública, pero que tiene un gobierno corporativo bien definido, ¿ya? Hay un directorio que es nombrado por el sistema de empresas públicas, que es independiente de la administración, ¿ya? Y la administración de Metro en general es una administración profesional que tiene continuidad en los diferentes ciclos políticos. Tú puedes darte cuenta que acá en la empresa la mayoría de las personas trabaja durante mucho tiempo en Metro. Las personas que entran cuando son jóvenes trabajan 10 años, 20 años en la empresa. Y eso también se ve reflejado en los proyectos de expansión de Metro. Ya los proyectos de expansión, desde que se desarrolla la idea, por ejemplo, de una nueva línea, hasta que esa línea empieza a funcionar, pueden pasar fácilmente 10 años. Pero en esos 10 años también todos, incluyendo a los gobiernos de turno y obviamente a toda la gente de la empresa, entendemos que son proyectos de Estado que favorecen a toda la ciudad y por lo tanto tienen continuidad en su desarrollo. Y se van generando círculos virtuosos que nos permiten funcionar de forma eficiente. Yo creo que esa característica de Metro es algo que perfectamente puede trascender a otras empresas públicas y lograr funcionamientos parecidos a los que Metro tiene. Es que eso es, ¿no? Es acceso a lo público, y que lo público no necesariamente dice o es sinónimo de mala gestión, de despilfarro de los recursos públicos, ¿verdad? Y la posibilidad, por cierto, también de generar un trabajo, o sea, una empresa eficiente. Ahora bien, ¿cuál es el gran desafío también? Dentro de los grandes desafíos, aumentar la conectividad, ¿no? Aumentar la posibilidad de que efectivamente llegue Metro a más lugares de Santiago. Tú refieres las estaciones 8 y 9. Esos son varios años más, ¿o no? Mira, a ver, el proyecto de línea 7 ya está en construcción. Ya línea 7 hoy día lleva un avance de casi el 15% ya de construcción. Hace unos días se mostraron las maquetas ya de los nuevos trenes. Entonces tiene un avance muy, muy concreto. Respecto a la línea 9 debiese empezar su operación. Es un proyecto que se va a comenzar a construir hacia fines de este año, inicios del próximo, ¿ya? Mira, y es un proyecto que en su primer tramo, que es el tramo que va desde La Pintana hasta Biobío, debería estar en operaciones hacia fines del año 2030, ¿ya? Y en paralelo vamos a estar trabajando en el proyecto de Línea 8, que Línea 8 es un proyecto que va por Los Leones, Chile-España, Macul, hasta llegar a Avenida La Florida, ¿ya? Y ese proyecto tiene fecha estimada de puesta en marcha alrededor del año 2033. Entonces, en los próximos años vamos a estar construyendo algo que nunca ha pasado en la historia de Metro, que es estar construyendo 3 líneas en paralelo. Es un desafío gigante para la empresa, pero estamos seguros de que
vamos a cumplir y vamos a lograr entregar esas soluciones de movilidad para las personas de Santiago, como te decía antes, aportando de esta forma que vivamos una mejor ciudad a través de la movilidad. Absolutamente. Carlos, el hecho de que es para ir cerrando, pero el hecho de que tengamos problemas en la superficie, eso genera, por cierto, estoy hablando del transporte de superficie, genera una mayor presión, una mayor tensión al transporte subterráneo. ¿Eso sigue siendo un problema para ustedes? Es decir, efectivamente ustedes tienen que de alguna manera hacerse cargo de los problemas de red o eso ha ido disminuyendo respecto de otros momentos o de otros años, ¿no? Mira, nosotros hoy día entendemos que Metro es parte de un sistema integrado. Ya, Red es un sistema integrado donde los buses tienen una función, nosotros tenemos otra función que es ser el eje estructurante de ese sistema integrado. Hoy día se complementan de muy buena forma. También hay que entender que después de la pandemia, los niveles de demanda que teníamos a lo que veíamos antes de la pandemia son distintos. Entonces, hoy día quizás esas tensiones que podían existir en el año, en años anteriores, hoy día no son presentes porque la presión de la demanda es menor, por un lado, y por otro lado, siempre se ha ido avanzando en coordinar de mejor forma los dos sistemas para que operen como uno solo, como un sistema integrado, que es finalmente lo que genera una mejor movilidad para las personas. Así que hoy día estamos trabajando de esa forma y seguramente las personas lo van a seguir viendo en el tiempo. Bien, y el tema de la innovación, Carlos, y esta iniciativa llamada Demo Day, ¿qué nos puedes decir? Sí, eso quería aprovechar la oportunidad para invitar también, así como tenemos este desafío con la USACH, tenemos un desafío más abierto, ¿ya? Un desafío abierto a todas las startups, a las empresas que ya están constituidas, pero que son empresas que recién están partiendo y que a veces tienen muy buenas ideas que les cuesta llegar a las empresas grandes porque no pueden entrar en los procesos de licitación regulares o porque competir contra un grande es muy difícil. Abrimos esta iniciativa del Demo Day y en el Demo Day lo que hacemos, estamos buscando que startups nos presenten sus propuestas, de nuevo en 3 ejes, muy parecidos a los que te comenté antes: seguridad, comercio ilegal, sostenibilidad ambiental y uso de espacios residuales, y que nos traigan sus propuestas. Nosotros vamos a hacer una preselección y vamos a elegir de nuevo algunas de ellas para financiar pilotos en nuestra red y ver si luego esas soluciones las podemos escalar. Estamos cerrando ese proceso de postulación. Hasta el 7 de abril recibimos postulaciones. ¿Cómo se postula, perdón? Sí, a través de la página www.metro.cl hay un link que aparece el icono Demo Day y ahí pueden ingresar un formulario de postulación muy sencillo y pasan una etapa de preselección y después los vamos a invitar a que presenten acá sus soluciones en un Demo Day, por eso lo hemos puesto así, donde todos los preseleccionados van a tener la posibilidad de en 3 minutos presentarnos sus propuestas y después nosotros vamos a hacer una selección para implementar algunas de ellas. Buenísimo. Así que la queda abierta, cualquier startup que quiera participar, Demo Day en la página de Metro. Excelente iniciativa. Carlos Melo, gerente de planificación de Metro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Y que estés muy bien. Gracias, igualmente. Y nosotros nos vamos a la música, ya regresamos. Bueno, la divulgación de la ciencia es un gran tema y uno se pregunta, bueno, ¿cómo darle más visibilidad? Según datos del Consejo Nacional de Televisión, un 53% de los adultos mayores o de las personas mayores ven televisión todos los días. Es el grupo etario que más la consume, ¿no es cierto? Y a pesar de esto, los programas no suelen estar orientados a este segmento etario. Mayor/Mente es una serie realizada por Media o Media UC y emitida por Canal 13 UC que aborda, o Canal 13C, Canal 13C, que aborda temáticas de ciencia y tecnología en 6 capítulos que fueron pensados para un público mayor. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo que esto tiene? ¿Por qué este foco? ¿Y cómo logramos efectivamente expandir la ciencia? Se lo vamos a preguntar a la directora de la serie de divulgación Mayor/Mente y coordinadora de la unidad de divulgación del conocimiento de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Católica. Ahí está Eliette Ángel. Eliette, un gusto de tenerte con nosotros esta tarde.
Un tremendo gusto, Mirna. El gusto es mío, de todas maneras. Muchas gracias. Espérate, tengo que presentarte porque tú tienes un currículum muy, muy importante. Además, eres periodista de la Universidad Católica y máster en comunicación de ciencia del Imperial College de Londres. Así es que harto conocimiento ahí del tema. Y la primera pregunta es, ¿por qué por qué este programa de ciencias enfocado en las personas adultas y por qué el foco puesto ahí, en ese segmento etario? Mira, yo llevo vinculada con la comunicación de la ciencia, que ha derivado como en comunicación del conocimiento para que sea más inclusiva y que incluya humanidades, artes, ciencias sociales, ciencias naturales y ciencias exactas. Hablamos más como ahora pasamos de la comunicación de la ciencia a la comunicación del conocimiento, para ser más integradores. Y llevo metida en este mundo hace más de 20 años y como que en general siempre el foco, y que está muy bien, está puesto en los niños, en las niñas, en los jóvenes para despertar las vocaciones científicas, ya un poco en la familia. Y para mí eso estaba como súper correcto. Y cuando llego hace 2 años a trabajar aquí en la Universidad Católica, me doy cuenta de que existe un programa de divulgación del conocimiento de la ciencia enfocado a las personas mayores que se llama Científica 60+, que es de la Dirección de Investigación. Y yo dije, wow, yo nunca había pensado en 20 años que había que hacer productos e iniciativas específicas para las personas mayores. Yeah. Y ahí empiezo como a escarbar un poco y me doy cuenta que, claro, los mayores consumidores, como tú bien dijiste, de la tele son las personas mayores. Las mujeres pueden ver hasta 5 horas de tele diaria y los hombres 3. Wow. Y aún así no se sienten representados. En todas las encuestas había por haber Wellcome Trust de allá del Reino Unido y la encuesta de percepción de aquí de Ciencia y Tecnología de Chile. Por lejos, decía, las personas mayores son las que sienten menos cercanía o menos como dominio, conocimiento de temas científicos y es algo súper relevante. Y después te das cuenta que en Chile, aquí a la vuelta de la esquina, casi un cuarto de la población vamos a ser mayores de 60 años en 2030, en 2030 vamos a ser casi un cuarto y en 2050 es un tercio, o sea, Chile está envejeciendo a pasos agigantados, mucho más que otros países latinoamericanos. Y entonces fui conectando toda esta información, las cifras de tele, lo poco conectado que se sentían, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación tiene un fondo muy bonito que es de ciencia pública, que sirve para desarrollar productos, y dije, bien, tenemos que hacer un programa donde en televisión, porque es lo más consumido por las personas mayores, con foco en las personas mayores, y desde el momento 1 yo supe quién iba a ser uno de sus conductores, que es Nicolás Luco, porque él fue mi editor cuando yo partí en mi camino como periodista en comunicación de la ciencia, allá en 2002, cuando recién había partido de la sección de Vida, Ciencia y Tecnología del Mercurio. Él es una suerte de mentor mío. Bueno, de hecho, este programa está conducido justamente tanto por el periodista, como dices tú, Nicolás Luco, que tiene 81 años, periodista científico, y Macarena Rojas, que tiene 37, que es comunicadora científica. ¿Qué fue qué importancia tiene o qué implicancia tiene esta dupla que se separa de manera tan importante en materia generacional? Eso fue súper interesante porque yo inicialmente lo que teníamos pensado era que este programa fuera conducido por 2 personas mayores. Ya. Pero mientras estamos en todo el proceso de la postulación, y eso es lo bueno de trabajar en las universidades, que uno como que tiene un tema de tantos temas distintos, tocamos la puerta del Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento, CBUC, que ellos tienen mucha experiencia trabajando con las personas mayores. Y dijimos, mira, estamos en este proyecto, ¿qué opinan? Y dice, pero ¿qué importa lo que nosotros opinemos? Pidámosle la opinión a las personas mayores. Y así fue, ¿no? Y así fue. Entonces como que tuvimos una pequeña reunión al principio, que nos juntamos con representantes de algunas organizaciones, y lo primero que me dijeron, no, nosotros no queremos viejos hablándole a viejos, sino que ojalá en un diálogo intergeneracional para maravilloso escuchar y para hablar. Y yo dije, wow,
Y ahí es donde invitamos a Maca Rojas Ábalos, una excelente comunicadora científica, y lo interesante es que ella viene desde la ciencia a la comunicación, y Nicolás viene desde el periodismo, derivó a la ciencia, 81, 36 años en esos momentos la Maca, que más está embarazada en el proceso de la filmación, su primer embarazo. Y creo que la dupla funcionó súper bien, se ubicaban, este mundo de la comunicación del conocimiento tampoco es tan amplio. Dale. Entonces tanto Nicolás como Maca se conocían, y de ahí ese fue como el primer paso de preguntarle a las personas mayores qué es lo que querían, pero luego también nos interesaba saber su opinión de cuáles eran los temas, po. Ya, pues, y ahí entonces ustedes hicieron una especie como de focus group o algún tipo de sondeo para saber, ok, ¿cuáles son los temas de ciencias que nosotros, las personas mayores, queremos ver en televisión? Tal cual, así hicimos una gran cantidad de focus group, y también como para hacer más a lo largo de Chile, más inclusivo, fueron creo que en la primera vuelta fueron como 150 o 250 entre encuestas y focus group, que le preguntamos a las personas mayores qué es lo que quieren ustedes ver de estos temas. Y dábamos una serie de temas. Por ejemplo, nosotros imaginábamos que de tanto escuchar en la tele, por ejemplo, podía ser interesante para ellos el tema de los influencers. Ya. Y no fue así. Al final, que los temas que les llamó más la atención y que son los temas de los 6 capítulos, es que está inteligencia artificial, astronomía, el aprendizaje interminable del cerebro, pero desde la mirada positiva, el aprendizaje, que nunca dejamos de aprender, como que hubo una declaración de principio que, si bien son temas muy relevantes, no queríamos como enfocarnos en Alzheimer, Parkinson, como temas que obvio que son importantes, pero queríamos salir y mirarlo desde el otro lado, que nosotros nunca dejamos de aprender. Nuevas tendencias en alimentos, que fue súper interesante, porque Nicolás Luco terminó comiendo bichitos y grillitos cocinados. No puedo creer. Sí, un curioso Nicolás. Y ahí terminó comiendo bichitos. Obviamente cambio climático, y terminamos con mundo digital. Claro, ahí quiero entrar. Estamos conversando con Eliette Ángel. Ella es directora de la serie de divulgación científica Mayormente y coordinadora de la Unidad de Divulgación del Conocimiento de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Católica. Además, máster en Comunicación en Ciencias del Imperial College de Londres. Ahí, Eliette, quiero entrar en el tema de la ciencia porque, a ver, es difícil poder divulgar la ciencia, tú que has estado, ¿no es cierto? ¿Por qué es difícil y qué nos falta? Y también ahí, te fijas, en un mundo mayor donde, por ejemplo, los temas tecnológicos son súper desafiantes, ¿no? Como que nos da miedo, los que no somos nativos digitales, hemos tenido que aprender superando los miedos, aprender a entender cómo funciona la tecnología y cuáles, y te tienes que estar actualizando todos los días. Entonces imagino que una persona aún mayor, más desafío. Ahí hay 2 temas en uno, pero en el fondo, ¿cómo trabajaste eso? Ahí trabajamos en hartos frentes, porque por un lado podíamos tener como una visión bien académica del tema. Hoy aquí y que podría ser también interesante dar una cátedra, pero en nuestro foco fue que intentamos ser una serie entretenida. Entonces ahí hay una anécdota muy divertida, porque con Nicolás Luco venimos del mundo de la prensa escrita, no venimos del mundo audiovisual. Claro. Entonces trabajamos con un buen guionista, por ejemplo, que en nuestro caso fue Alejandro Bruna, que fue increíble. Entonces Nicolás al principio se sentía como un poco extraño con esta figura de que alguien le mandase qué tenía que decir él en cada programa. Y finalmente terminó dándose algo mucho más, como más lúdico, más entretenido, de ir tejiendo una historia, que yo creo que eso es lo importante para cautivar con este tipo de temas. Y también lo que intentamos es como, por ejemplo, vamos a ver inteligencia artificial. Okay. Lo primero que uno se imagina es como la persona técnica hablando desde la ingeniería. Claro. Y lo tenemos esa persona, que por ejemplo en nuestro caso es Pablo Barceló, y él explica que el algoritmo, que cómo funciona, que esto, lo otro, pero también quisimos tener una mirada desde las ciencias sociales, de la humanidad o de las artes, en torno a esos temas
mirado esencialmente como tecnológico. Entonces, por ejemplo, tenemos a una investigadora súper interesante que es Gabriela Arriagada, que ve desde la mirada, desde la ética. Y ella es ética y se especializó en su ética aplicada en temas de inteligencia artificial. Y después el caso de una persona mayor, como es Raquel Lucero, que es una seca utilizando Alexa y es su gran compañía diaria. Mira, qué interesante, buenísimo. Entonces, yo creo que hay que intentar, tenemos todo por explorar en temas de comunicación del conocimiento, sobre todo con las personas mayores, porque también lo que aprendimos en este proceso es que la vejez es súper diversa y cómo nosotros lo abordamos es como les preguntamos los temas que le interesaba, cada uno de esos temas lo tuvimos como una mirada desde la ciencia más dura, exacta, o de las naturales, ciencias sociales y humanidades, y ojalá la mayoría de los casos un testimonio con un guión entretenido, la pareja intergeneracional entre Nicolás y la Maca, y eso es lo que nosotros ofrecemos y creemos que fue podemos mejorar muchísimo, pero creo que fue un producto interesante que creemos que es un aporte. Nos falta por avanzar muchísimo. Y yo creo que más que nada es la invitación a arriesgarnos y pensar en las personas mayores en su mayor variedad como un público interesante. La gente al principio me decía, pucha, hay temas mucho más importantes, el acceso a la salud, que están afectando, o quién cuida a las personas mayores. Exacto. Es verdad, pero no por eso, en el fondo, tenemos que olvidar que estas personas tienen que estar empoderadas y en conocimiento de temas que se tratan hoy a diario y que quizás no vamos a resolver cosas de vida o muerte, pero es importante que las personas mayores entiendan cosas, conceptos o manejen un tema de conversación sobre temas como cambio climático, la inteligencia artificial. O sea, ese tipo de información es cotidiana. No, y aparte, Eliet, ¿cómo logramos, no es cierto, que precisamente este mundo del desarrollo de la tecnología de manera tan acelerada, ¿no es cierto? Tanto que se habla de una cuarta revolución, tecnológica en este caso, ¿verdad? Puede aportar para una mejor vejez, para poder tener, por ejemplo, en el tema de la conexión, o sea, hoy día tener la posibilidad de poder tener una comunicación vía, por ejemplo, WhatsApp. Entonces tú puedes comunicarte con un pariente que tienes viviendo fuera de Chile, pero lo puedes acercar. Y eso también tiene que ver con las personas mayores que puedan tener acceso a esa tecnología y perderle el miedo. ¿Hay algo de eso también que ustedes han trabajado en este programa o piensan en el futuro? Sí, es súper interesante. Eso lo abordamos en el capítulo de Mundo Digital. Y sobre todo con la pandemia se habló muchísimo. Exacto. En el fondo las personas mayores se vieron como muy empujadas a la utilización de la tecnología y en ese capítulo ahí tenemos el apoyo de la Fundación Conecta Mayor, que de hecho se encarga del tema de la visibilización de la vejez con el tema de los líderes mayores. Que se eligen cada año y también cómo enseñar a utilizar y desenvolverse en el mundo digital, o sea, claro. Eso ha salvado hasta vidas, o sea, tienen teléfono como de fácil acceso, llamada de urgencia, estoy teniendo un paro cardíaco y saber utilizar el celular de verdad puede salvar vidas, pero tampoco podemos tener una mirada paternalista y eso es también lo que aprendí haciendo esta serie, de que puede haber gente que no quiera tener acceso, no quiera ingresar, como que a veces también tenemos una mirada bien impositiva como, oye, no, la persona mayor tiene que conectarse, acá es como, oye, está esta herramienta, es muy útil, úsala, aprende a usarla porque puede ser que te ayude a comunicarte con tus hijos que están afuera, te puede incluso salvar la vida, pero si no es la herramienta que quieres utilizar y tú prefieres emplear otros métodos, adelante, también estás en tu derecho como persona mayor. Lo encuentro súper interesante. Eliet Ángel, directora de la serie de divulgación Mayormente, gracias por haber estado con nosotros esta tarde, Eliet. Gracias a ustedes, solo invitarlos a ver la serie, está disponible en el YouTube de Media UC tal cual, ingresen ahí al YouTube a ver la serie, que son quienes hicieron toda la realización audiovisual, así que muchas gracias por la invitación. No, a ti por favor por haber estado con nosotros, un abrazo. Un abrazo, adiós. Chao.